Metodología educativa. Conviviendo Ando. Integrantes del grupo: Tulio Castaño Matute, Esperanza Graciela Mena, tutor, doctora Fulvia Herendira Pérez. El tema específico de investigación está relacionado con la mediación escolar desde las voces de la comunidad estudiantil como estrategia para mejorar la convivencia en el Colegio Técnico Distrital Rodrigo de Triana de Patio Bonito, localidad de Kennedy, Bogotá, Colombia. La convivencia escolar es fundamental en toda institución, pero desafortunadamente en la institución se vienen presentando actos de intolerancia y de indisciplina, del maltrato entre pares. Y este tipo de situaciones se presentan tanto dentro como por fuera de la institución. Y muchos padres de familia no ayudan al proceso de formación de los estudiantes. Cuando se les hace llamado de atención, argumentan que eso es normal, que eso forma parte del contexto, que eso es natural en el adolescente, que el adolescente se tiene que defender frente a cualquier acto de agresión, generando problemas de convivencia en el colegio. De acuerdo a la problemática, se hace necesario brindar apoyo de orientación a toda la comunidad a través de orientaciones y capacitación de forma presencial e interactivas con relación a las normas y leyes contempladas en la Constitución colombiana, en la Ley de Convivencia Escolar 1620, el Decreto 1965 y la Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, lo que obliga a activar las rutas de atención de acuerdo a la normatividad. Y estas rutas de atención se dan de acuerdo al grado de agresión que se da entre ellos. Es fundamental que los estudiantes conozcan la tipificación dada en el manual de convivencia, con el propósito de disminuir los problemas de indisciplina que se vienen presentando en la institución. Existen 3 tipos de agresiones, tipificadas en 1, 2 y 3. Y en muchas ocasiones, los muchachos desconocen de esta tipificación. Por eso es fundamental la capacitación para disminuir los actos de intolerancia que existen entre ellos. Tipificación. La convivencia escolar en toda institución educativa es fundamental para el desarrollo integral y emocional del educando. La institución escolar forma parte de la sociedad, es un reflejo de ella. No es extraño que en su interior también se produzca conflicto. Y el Colegio Técnico Rodrigo de Triana no es la excepción en presentar conflictos de convivencia escolar. Las instituciones educativas deben garantizar la formación de seres humanos integrales, que sus acciones repercutan de forma favorable en el contexto tanto en lo cognitivo como en la sana convivencia. De acuerdo con la ley, las instituciones y el Estado, desde su accionar, deben brindar protección integral a los niños y adolescentes, el reconocimiento como sujeto de derecho, la garantía y el cumplimiento de los mismos. Es importante identificar y analizar los tipos de violencia más frecuentes en el ámbito escolar, los cuales son violencia física, psicológica, verbal, sexual. Estos tipos de violencia se presentan por las prácticas parentales naturalizadas, frecuencia de castigos físicos, uso de gritos o humillaciones y justificación cultural de violencia. Por consiguiente, urge la necesidad de hacer unos talleres sobre la naturalización y tipo de violencia con el propósito de transformar la buena conducta, mediado por herramientas digitales, ya que en el horario normal de clase
no se da el tiempo necesario para el desarrollo de los mismos y con el propósito de mejorar la sana convivencia en el Colegio Rodrigo Triana. Buenas tardes, doctora Fulvia. Voy a hablar sobre los objetivos. Objetivo general, evaluar la repercusión de una capacitación heterogénea, es decir, que sea presencial y sea virtual, y que esté basada en casos y situaciones reales de los estudiantes del Colegio Técnico Rodrigo de Triana, porque al ser casos reales y de que ellos mismos puedan hablar, es más fácil que reflexionen sobre su propia vida y sobre las conductas que están haciendo. ¿Para qué? Pues para reconocer cuáles son esas prácticas que pueden ser violentas, transformarlas y analizarlas para saber cuáles hemos naturalizado que sea en el entorno educativo. ¿Para qué? Para promover actos que ayuden a fortalecer el respeto, el diálogo y la sana convivencia. Para ello, obviamente, hay que definir unos objetivos específicos. El primero es diagnosticar qué, pues qué tanto los niños saben hacer a la resolución de conflictos y de la convivencia escolar. Luego, identificar las prácticas que se han vuelto naturalizadas en, la práctica escolar en la institución. Son prácticas que pensamos que no es violencia, pero realmente sí lo es. Y luego analizar qué cambios se han dado en la resolución de conflictos después de aplicar el programa. O sea, sirvió, no sirvió, quedó igual, qué tanto impactó el curso en los estudiantes. Sí, porque puede ser que uno piense que, bueno, hace el curso y efectivamente fue un impacto positivo, pero puede que sea un impacto negativo o puede que sencillamente no haya ningún tipo de impacto. Bueno, ahora hablemos sobre la hipótesis o el supuesto. Eh, se pretende, se cree que si se implementa un programa de formación híbrida, eh, sobre el reconocimiento, la transformación y el análisis de las prácticas naturalizadas de la violencia, seguramente se va a fortalecer significativamente las competencias para identificar cuáles son las prácticas de violencia naturalizadas. Y entonces se va a crear un ambiente más favorable en los procesos educativos porque ya al no haber esa violencia, pues va a haber una mejor interacción entre estudiantes, profesores y toda la comunidad educativa. Bueno, ahora vamos a hablar del marco conceptual. ¿Qué es la violencia escolar? Bueno, eso es un fenómeno preocupante a nivel mundial, que en todos los colegios del mundo está ocurriendo, en donde los estudiantes están inmersos en los tipos de violencia, entre ellas la agresión física, verbal, psicológica o simbólica. Sin embargo, existe preocupación por una violencia menos visible, que es la ejercida por patrones culturales o por el contexto, la cual nos hace pensar que son naturales. Y así llegamos a la naturalización de la violencia escolar, cuando pensamos que es inevitable o incluso necesaria. ¿Quién no ha escuchado decir que los niños varones hay que dejarlos pelear a golpes porque eso reafirma su personalidad? O que es peleadita no hace daño, o que si un niño llora es porque parece una niña, o cuando dicen, no, es que mujer tenía que ser para ser tan bruta, todo eso son violencias de género, pero en el contexto cultural es muy normal que se hagan este tipo de cosas y se pretende que no es violencia. Los factores más relevantes para que se den la naturalización son, en primer lugar, bueno, en la escuela, ¿no? El autoritarismo, es decir, cuando disfrazamos la violencia como si fuera disciplina en el colegio, cuando al estudiante solo obedece sin cuestionar nada, no se hacen acuerdos de aula, no se llegan al diálogo, se ve la naturalización de la violencia escolar. No hay formación emocional asertiva,
que conlleve a la resolución de conflictos de manera pacífica. También otra cosa es minimizar las agresiones. Se pueden justificar como parte de la formación del individuo. ¿Cómo superarlo? Pues para ello es necesario hacer una identificación de la violencia, hacer un análisis de ella y educar tanto a los estudiantes como a los maestros, sensibilizarlos sobre qué es la violencia y cómo hay que ponerse en los zapatos del otro para poder entender la situación y tratar de mejorar los conflictos en el colegio. Sobre el acoso escolar y bullying, pues eso sí que está dando mayormente en todas las escuelas del mundo, que es cuando de manera sistemática se toman cosas en contra, violencia de diferentes tipos sobre los estudiantes, generándoles inconvenientes que incluso pueden afectar sus relaciones con los otros estudiantes, su rendimiento académico y a veces los puede llevar incluso a la muerte, o bien sea porque los compañeros lo golpean mucho o porque el mismo estudiante se siente tan mal que decide acabar con su vida. Y pues todo eso de la naturalización de la violencia a la larga es más importante incluso que la tipificación que hacen en el manual de convivencia en los colegios. Porque pues, ¿qué sacamos con saber que una falta es tipo 1 o que es de tipo 2 o 3 o 4? Si no nos estamos dando cuenta que hay ese otro tipo de violencia, también tiende a hacer que el estudiante pierda la noción de sí mismo, de que no quiera, o sea, pierda su autoestima y pierda el norte de por qué quiere estar en el colegio, por qué quiere estar con sus otros amigos y siendo que muchas veces los aíslan o esos silencios prolongados donde no se acepta que un estudiante sea diferente a otro. Todo eso es el tipo de violencia que nosotros pensamos que es natural, ¿no? Cuando en los descansos hay un niño que está solo porque nadie quiere jugar con él. Ustedes han visto, de pronto han escuchado muchísimo en las noticias, incluso que a una niña la mataron porque tenía unos tenis que no correspondían, es decir, no eran de marca, como debía ser. Entonces, esta es la naturalización de la violencia con la que no podemos seguir jugando. Doctora, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que le haya gustado nuestra exposición y que haya quedado claro que es más importante ver y tipificar las violencias naturalizadas porque son prácticamente invisibles, pero son tan dañinas como cualquier tipo de agresión que podamos tipificar en los manuales de convivencia o en las leyes gubernamentales sobre el conflicto escolar. Muchas gracias y que pase una feliz noche.